La casa era fría, no por el aire acondicionado, sino por el silencio que habitaba en sus paredes. Elena caminaba descalza sobre el piso de mármol pulido, y cada paso era un eco en el vasto y minimalista espacio que su hijo ahora llamaba hogar. Todo era nuevo, de líneas rectas e impersonal. Un mundo aparte de la madera gastada y las telas coloridas de la casa donde lo había criado. Las luces tenues del pasillo proyectaban sombras largas y solitarias, haciendo que los muebles de diseñador parecieran bestias extrañas y dormidas. Se sentía como una intrusa, una reliquia de otro tiempo que no encajaba entre tanto vidrio y acero. Solo iba por un vaso de agua, un acto simple que en esa casa se sentía como una transgresión, como si su sola presencia pudiera manchar el ambiente perfecto y estéril que Isabela había construido con tanto esmero. Al acercarse a la sala, escuchó susurros. Era la voz de Isabela, suave como la seda, pero con un filo que siempre le erizaba la piel a Elena. Se detuvo justo antes de quedar a la vista, oculta por la esquina de una pared. Allí estaban, su hijo Mateo y su esposa, sentados en un sofá de cuero blanco que parecía más una pieza de museo que un lugar de descanso. Isabela sostenía la mano de Mateo, sus uñas pintadas de un rojo intenso contra la piel de él. «Es por su bien, mi amor», arrullaba, con sus palabras cuidadosamente escogidas. Una residencia de lujo, con cuidados especializados las 24 horas. Piénsalo, no es abandonarla, es la mayor prueba de amor que podemos darle, un lugar donde estará segura y atendida como una reina. Elena contuvo la respiración, el vaso de agua completamente olvidado. Elena observó a su hijo, el niño al que le había curado las rodillas raspadas y le había bajado las fiebres con paños húmedos. Mateo no miraba a su esposa. Tenía la vista perdida en la superficie oscura y reflectante de la mesa de centro, con los hombros caídos en señal de derrota. Ella podía ver la guerra que se libraba en su interior, el conflicto entre el hombre que fue criado para ser y el hombre que quería llegar a ser para Isabela. Él dudó, por lo que pareció una eternidad, un silencio largo y doloroso que llenó toda la casa. Luego, con un suspiro que pareció cargar con todo el peso de su gratitud y toda su culpa, finalmente asintió. Un solo movimiento, casi imperceptible. «Está bien», murmuró, su voz apenas audible. Para Elena, oculta en la penumbra, ese murmullo fue un disparo que la atravesó directo en el corazón. No hizo ningún ruido, con los movimientos lentos y deliberados de alguien que intenta no desmoronarse. Elena se dio la vuelta y caminó de regreso a su habitación. El frío del mármol ahora parecía filtrarse en sus huesos, helándola desde adentro. No había lágrimas, solo un espacio vasto y vacío donde antes estaba su mundo. La mujer que había luchado con uñas y dientes, que había trabajado hasta que sus manos se agrietaron, lavando ropa ajena para que su hijo pudiera vestir una bata de médico, ahora se sentía como un mueble viejo que estaba siendo descartado. Es un dolor tan profundo que no deja espacio para el enojo, solo una pena hueca. Si crees que estas historias de dignidad silenciosa merecen ser escuchadas, por favor, considera suscribirte, porque tu apoyo nos permite seguir compartiéndolas. La mañana en que Elena dejó la casa de su hijo, el sol de Texas entraba por las ventanas como si nada hubiera cambiado, indiferente a la fractura silenciosa que había partido su mundo en dos. Empacó sus pocas pertenencias en una vieja maleta de cartón, la misma que había usado décadas atrás, al mudarse a esa ciudad con un bebé en brazos y un universo de esperanza en el corazón. Sus manos, expertas en doblar sábanas ajenas, ahora doblaban sus propios vestidos gastados, cada pliegue un recuerdo. Acarició el marco de una fotografía de Mateo en su graduación, su rostro joven y radiante bajo el birrete. No lloró. Había gastado sus lágrimas en noches de fiebre y días de hambre.
Lo que sentía ahora era una calma helada, la resignación de una batalla que ni siquiera sabía que estaba peleando y que ya había perdido. El viaje en el auto de Mateo fue un ejercicio de silencio. Él conducía con la mandíbula apretada, sus nudillos blancos sobre el volante de cuero, sin atreverse a mirarla. Elena observaba por la ventana las calles familiares, el parque donde le enseñó a andar en bicicleta, la panadería donde le compraba un dulce los domingos. Su mente viajó a otro viaje en auto, uno mucho más antiguo, en un vehículo destartalado que apenas funcionaba. Mateo ardía en fiebre y ella corría al hospital, rezando a cada santo que conocía, prometiendo cualquier cosa a cambio de la salud de su hijo. Ahora, en este auto de lujo que olía a nuevo, se sentía más desamparada que nunca. El niño por el que había movido el mundo ahora la llevaba a un lugar para olvidarla, y el silencio entre ellos era más ruidoso que cualquier grito. Al llegar, la residencia de lujo se reveló como un edificio moderno e impersonal, con paredes de un blanco clínico y un persistente olor a desinfectante que intentaba enmascarar la tristeza. Isabela los esperaba en la entrada, con una sonrisa tan brillante como falsa. Abrazó a Elena mientras Mateo descargaba la maleta, y un empleado del lugar les tomó una foto. «Para nuestras redes sociales», explicó Isabela con dulzura, «para que todos vean lo bien cuidada que estás, suegra». Elena se dejó guiar por los pasillos pulcros, viendo rostros anónimos asomarse desde las puertas, ojos vacíos que la observaban sin verla. Era un lugar diseñado para contener la vejez, para mantenerla ordenada, silenciosa y fuera de la vista. Un depósito de vidas que ya no encajaban en el mundo exterior. Una vez sola en su nueva habitación, un cuarto pequeño con una cama, un armario y una ventana que daba a un jardín perfectamente cuidado pero sin alma, Elena se sentó en el borde del colchón. Extendió sus manos sobre su regazo y las observó bajo la luz fluorescente. Eran manos de trabajadora, con la piel áspera y las articulaciones engrosadas por años de fregar, lavar y planchar. Recordó el ardor del cloro en las grietas de su piel, el vapor de la plancha quemándole el rostro en las noches de verano, el dolor en su espalda después de 16 horas de trabajo. Todo para que esas manos nunca tuvieran que ser las de su hijo. Todo para que él pudiera tener manos de médico, manos que curaban. La ironía era tan cruel que casi le arrancaba una sonrisa amarga. Esas mismas manos ahora no tenían a quién cuidar. Los primeros días fueron un océano de horas vacías. Elena se sentaba en las áreas comunes, un fantasma entre otros fantasmas. Veía a ancianos sentados en sus sillas de ruedas, con la mirada perdida en un televisor que nadie estaba viendo. Escuchaba los lamentos ahogados por las noches y observaba las comidas servidas en bandejas de plástico, consumidas sin apetito. Eran historias de abandono como la suya, envueltas en la justificación del mejor cuidado. Vio el reflejo de su propio dolor en los ojos de una mujer que aferraba una foto descolorida, en el hombre que esperaba junto a la puerta cada tarde una visita que nunca llegaba. La soledad en ese lugar era una enfermedad contagiosa, y Elena sintió que comenzaba a infectarla, a robarle el aire y el color, pero el instinto que la había hecho sobrevivir toda su vida era más fuerte que la desesperación. Una tarde, notó a un anciano en una mesa cercana, don Ramiro, empujando la comida en su plato con un tenedor tembloroso sin probar bocado. Las enfermeras, ocupadas y sobrecargadas, lo instaban a comer sin éxito. Elena se acercó lentamente y se sentó frente a él. No le dijo que comiera. En su lugar, le habló del mole que su madre le preparaba en Oaxaca, describiendo el olor del chocolate y los chiles tostándose en el comal. Le contó cómo le enseñó a Mateo a disfrutar de los sabores de su tierra. Don Ramiro levantó la vista por primera vez y con una voz rasposa le preguntó cómo se llamaba.
Esa noche, por primera vez en semanas, don Ramiro se terminó la cena. Su acto de bondad fue como una piedra arrojada a un estanque en calma. A la mañana siguiente, vio a una señora, Sofía, cuyo cabello largo y cano estaba enredado y sin vida. Elena encontró un cepillo y, pidiéndole permiso con un gesto, comenzó a desenredar suavemente los nudos. Mientras lo hacía, le cantaba en voz baja una canción de cuna que solía cantarle a Mateo. No se dio cuenta de que otras residentes se habían acercado a mirar, atraídas por la ternura de la escena. Cuando terminó, le hizo una trenza gruesa y elegante. Sofía se tocó el cabello y, por primera vez en mucho tiempo, una pequeña sonrisa iluminó su rostro cansado. Elena no estaba curando enfermedades, pero estaba sanando pequeñas heridas del alma que la medicina no podía alcanzar. Fue en ese momento, con el cepillo aún en la mano, que Elena sintió un cambio profundo en su interior. Su propósito no se había quedado en la casa de cristal y acero de su hijo. No había muerto con la traición silenciosa. Estaba allí mismo, en sus manos, en su voz, en su capacidad inagotable de cuidar. Había llegado a ese lugar para ser descartada, pero en cambio había encontrado un nuevo rebaño que necesitaba una madre. Es increíble cómo una persona puede encontrar su propósito en el lugar más inesperado. Si esta lucha por la dignidad te conmueve, tu suscripción nos da la fuerza para seguir contando estas historias. Se dio cuenta de que su valor no dependía de ser necesitada por su hijo, sino de su esencia misma, una esencia de amor y servicio que nadie podía quitarle. Las visitas de Mateo eran una tortura para ambos. Él llegaba una vez por semana, siempre con prisa, trayendo flores que se marchitaban en el jarrón o chocolates que Elena repartía entre los demás. Se sentaban en un silencio incómodo, roto por las preguntas forzadas de él sobre su salud. Veía a su madre rodeada de gente, la veía sonreír a don Ramiro o ajustar la manta de Sofía, y lo interpretaba como una simple resignación. No podía ver que ella estaba reconstruyendo un universo. La culpa lo carcomía, un veneno lento que lo hacía evitar sus ojos, porque en ellos temía ver el reflejo del hombre en el que se había convertido. Un hijo que había pagado su éxito con el corazón de la mujer que se lo había dado todo. Mientras tanto, Isabela orquestaba una campaña perfecta en las redes sociales. Publicaba fotos de sus visitas a la residencia, siempre sonriente junto a su suegra, con leyendas como asegurándonos de que nuestro mayor tesoro tenga la mejor calidad de vida. La comunidad de la ciudad, la misma que había visto a Elena trabajar de sol a sol, veía esas imágenes y comentaba con admiración sobre la devoción de la joven pareja. Pero dentro de las paredes de la residencia, los empleados y los pocos familiares que sí visitaban a los suyos contaban una historia diferente. Veían a Isabela llegar, tomar la foto y marcharse a los 5 minutos. Veían a Elena, en cambio, quedarse, cuidar y amar. Un murmullo silencioso comenzó a crecer, una verdad subterránea que contradecía la brillante fachada digital. La fama de Doña Elena se convirtió en una leyenda dentro de la residencia. Ya no era solo una residente más, era el corazón del lugar. Organizaba tardes de lotería con frijoles como fichas. Contaba cuentos de su pueblo, a quienes ya no podían leer, y hasta enseñó a una de las jóvenes enfermeras a tejer. Transformó el gris salón común en un espacio de encuentro, donde las historias de vidas pasadas se compartían, y el presente se hacía un poco más llevadero. Creó una familia a partir de los pedazos rotos que otros habían dejado atrás. Su dignidad no provenía de la confrontación, sino de la acción. No necesitaba gritar la injusticia que había sufrido. La combatía creando belleza y comunidad en medio del abandono. El murmullo sobre Elena finalmente trascendió los muros de la residencia. El hijo de don Ramiro, un hombre agradecido que veía a su padre volver a la vida,
Le contó la historia de esa mujer increíble a su jefe, quien era miembro del Consejo Municipal. La historia de la lavandera jubilada, que había revolucionado el asilo de ancianos con puro amor, comenzó a circular en los círculos correctos. Sin que Elena lo supiera, las semillas de su silenciosa victoria estaban siendo plantadas. Al mismo tiempo, en su fría y moderna casa, Mateo miraba una foto de su infancia, él en los hombros de su madre, ambos riendo a carcajadas. El contraste entre esa alegría pura y la opresión que sentía en su pecho era insoportable. La tormenta dentro de él estaba a punto de estallar. La invitación llegó en un sobre grueso y elegante, dirigida al doctor Mateo Rivera Isra. Isabela lo vio como una confirmación de su estatus, una oportunidad de oro para codearse con la élite de la ciudad en el evento anual de homenaje a los ciudadanos inspiradores. Para Mateo, sin embargo, el papel texturizado se sentía pesado en sus manos, como una citación. Fueron invitados a la mesa de honor, un gesto que, según Isabela, reconocía su contribución a la comunidad. Elena también recibió una invitación, aunque mucho más sencilla, que su nuera descartó como un detalle cortés hacia los familiares de los homenajeados. La noche del evento, el salón municipal brillaba bajo los candelabros de cristal, un mundo de vestidos de seda y trajes caros. Isabela se movía con la gracia de quien pertenece a ese lugar, mientras Mateo sentía que el nudo de su corbata lo asfixiaba lentamente. La ceremonia comenzó con discursos sobre el valor de la comunidad y el servicio desinteresado. El alcalde hablaba de héroes anónimos que fortalecían el tejido social de la ciudad. Sentada en la mesa principal, Isabela sonreía y asentía, segura de que el reconocimiento final sería para su esposo, el joven y prometedor médico. Mateo, por su parte, no podía dejar de buscar a su madre entre la multitud. La encontró en una mesa al fondo, junto a la familia de don Ramiro. Llevaba su mejor vestido, uno sencillo de flores azules, y escuchaba atentamente, con esa dignidad serena que la caracterizaba. No parecía una mujer abandonada, sino una matriarca rodeada de su gente. La distancia física entre ellos en ese salón era un abismo que reflejaba la distancia emocional que él mismo había creado, y la culpa lo golpeó con la fuerza de una ola. Cuando llegó el momento de anunciar al principal homenajeado de la noche, el hijo de don Ramiro, un mecánico con las manos manchadas de grasa que no se quitaba ni con el mejor jabón, subió al escenario. No era un orador elocuente, pero su voz temblaba con una sinceridad que silenció el salón. Habló de la profunda depresión de su padre, de cómo se había rendido a la soledad dentro de la residencia. Luego, su mirada encontró a Elena. Y entonces llegó un ángel, dijo, su voz quebrándose. No un ángel con alas, sino uno con manos de trabajadora. Describió cómo Elena le había devuelto a su padre las ganas de vivir. Y entonces, mirando indirectamente hacia la mesa de honor, pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Con las mismas manos que un día lavaron ropa ajena para que su hijo se hiciera doctor, hoy acaricia las cabezas de padres que han sido olvidados por los suyos. El silencio que siguió fue absoluto, denso y pesado. Cada palabra pareció quedar suspendida en el aire, y luego cayó sobre Mateo como una losa. En las pantallas gigantes del salón, la cámara enfocó el rostro de Elena, que mostraba una humilde sorpresa, sin rastro de acusación. Luego, la cámara, por un instante cruel, se movió hacia Mateo. Su rostro, pálido y descompuesto, era la imagen misma de la culpa expuesta. El murmullo de la multitud se convirtió en un juicio silencioso. Vio la sonrisa congelada de Isabela, una máscara de horror al ver su mundo de apariencias desmoronarse en público. Todo el éxito, la casa de diseño, el estatus social, todo se sintió como ceniza en su boca,
En ese momento no era un doctor, era solo el hijo de la lavandera y la había traicionado. Incapaz de soportarlo un segundo más, Mateo se puso de pie bruscamente, derribando su silla en el proceso. Ignoró la mano de Isabela que intentaba detenerlo y caminó hacia el escenario como si estuviera en un trance. Le quitó el micrófono al hijo de don Ramiro, quien se lo entregó sin resistencia. Se giró no hacia la audiencia de cientos de personas importantes, sino hacia la mesa del fondo, hacia su madre. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. «Mamá», dijo, y su voz se rompió en un sollozo que resonó en cada rincón del salón. «Perdóname, fui débil, fui un cobarde. Te cambié por cosas que no importan». Se acercó al borde del escenario, extendiendo una mano hacia ella. «Tu hogar no es un lugar con enfermeras. Tu hogar está conmigo, mamá. Yo soy tu lugar». Elena se levantó y, ante la mirada de toda la ciudad, el hijo finalmente regresó a casa. El viaje de regreso no tuvo palabras, pero esta vez el silencio no era una barrera, sino un puente. Mateo conducía con una mano en el volante y la otra sosteniendo la mano de su madre, aferrándose a ella como un náufrago a una tabla de salvación. Las lágrimas que aún marcaban su rostro ya no eran de culpa, sino de una liberación dolorosa y profunda. Ya no había un destino incierto, no había una residencia de lujo esperando al final del camino, solo estaba el hogar. Al entrar en la casa fría y minimalista, el espacio que antes parecía un mausoleo a las apariencias, ahora se sentía como un lienzo en blanco. Elena caminó hasta el centro de la sala, y por primera vez el eco de sus pasos no sonó a soledad, sino a la promesa de un nuevo comienzo. La decisión ya estaba tomada. Isabela era parte de un pasado que Mateo necesitaba dejar atrás para poder reencontrarse. En las semanas siguientes, la casa comenzó a respirar de nuevo. Desaparecieron las esculturas impersonales y los cojines de seda intocables. En su lugar aparecieron mantas tejidas con colores vivos, portarretratos con fotos de un Mateo niño y sonriente, y el aroma constante a café recién hecho y tortillas calientes. Elena, con su presencia serena, fue devolviéndole el alma al lugar, llenando cada rincón con el calor que solo un verdadero hogar posee. Mateo, por su parte, se despojó del traje de médico exitoso para volver a ser simplemente un hijo. Pasaba las tardes escuchando las historias de su madre, aprendiendo a cocinar sus recetas, redescubriendo en sus ojos la fuerza y el amor incondicional que había estado a punto de perder para siempre. Se dio cuenta de que la vida que Isabela le había ofrecido era una jaula dorada, y su madre le había dado la llave para escapar. Inspirado por la nueva oportunidad que la vida le había dado y con el recuerdo de los rostros solitarios de la residencia grabado en su mente, Mateo decidió transformar su vergüenza en acción. Usó sus ahorros y su influencia en la comunidad médica no para comprar un auto más nuevo, sino para crear la Fundación Elena Rivera. Su misión era simple pero poderosa: ofrecer atención médica gratuita y, más importante aún, compañía a los ancianos abandonados de la ciudad. Abrió un pequeño centro de día en un barrio humilde, un lugar donde los mayores podían reunirse, compartir un plato de comida caliente, jugar a las cartas y, sobre todo, sentirse vistos y valorados. Su madre, por supuesto, se convirtió en el corazón del proyecto, la matriarca de esa nueva y gran familia que habían construido sobre las cenizas del dolor. La casa de Mateo ya nunca más estuvo fría ni silenciosa. Los fines de semana se llenaba con las risas de don Ramiro, las canciones de Sofía y las historias de los nuevos amigos que Elena había hecho. Se había convertido en un refugio, un epicentro de comunidad y afecto. Mateo encontró una felicidad mucho más profunda y auténtica que la que cualquier estatus social podría haberle ofrecido.
observaba a su madre, sentada en el porche, enseñando a tejer a una joven voluntaria, y comprendía que su verdadero legado no estaba en un diploma colgado en la pared, sino en la calidez de esas manos que nunca dejaron de cuidar. Historias como esta nos recuerdan que nunca es tarde para corregir el rumbo y honrar a quienes nos dieron la vida. Si crees en el poder del perdón y la gratitud, tu suscripción nos ayuda a seguir compartiendo estas luces de esperanza.